Este tipo de actividad, como la de hoy, que realizamos periódicamente, acerca a la universidad a la realidad del contexto nacional e internacional y, como es en este caso, aporta conocimiento y experiencia sobre temas de actualidad y relevancia. Es de vital importancia el tema de esta noche, a la luz de la situación económica de Costa Rica, que presenta características particulares como un alto nivel de desempleo, un bajo crecimiento de la economía, baja inflación y un déficit fiscal creciente sin perspectiva de arreglo en el mediano plazo. A su vez, esta conferencia se enmarca dentro del programa de extensión universitaria y de acreditación de la Escuela de Administración de Negocios, antes SINAES. Nos acompaña esta noche el doctor Rigoberto Torres Mora, quien es doctor en Ciencias Empresariales. Su tesis versó sobre la política cambiaria y el mercado laboral en Costa Rica. Don Rigoberto también es máster en Administración de Negocios con énfasis en finanzas. En el campo laboral se detalla su experiencia. Es funcionario del Banco Central de Costa Rica desde febrero de 1980. A partir del 2000 es jefe de área de estadísticas del sector externo del Departamento de Estadística Macroeconómica del mismo banco. Y en noviembre del 2011 obtuvo la acreditación como experto internacional en cuentas internacionales por parte del Fondo Monetario Internacional, lo que lo ubica como conferencista y capacitador a nivel latinoamericano. En el campo académico, don Rigoberto es director de la Escuela de Economía de la Universidad Latina y profesor activo en grado y posgrado en esta universidad. Al final de su conferencia, el doctor Torres contestará preguntas del público presente. Agradecemos la asistencia de profesores, estudiantes e invitados especiales. Antes de continuar, es necesario que conozcamos algunos detalles sobre cómo proceder en casos de emergencia, según recomendaciones otorgadas por la Comisión Nacional de Emergencias y la Comisión de Salud Ocupacional de la Universidad. Primero, guardar la calma. Segundo, no aglomerarse en los pasillos que impidan el acceso a las salidas. Este recinto dispone de salidas de emergencia a su izquierda dos salidas de emergencia y una rampa especial a su mano izquierda para las personas con discapacidad. Dando inicio a la conferencia, me permito entonces presentar al doctor Torres Mora. Muy buenas noches, tengan todos. En primera instancia, agradecer a la Universidad Fidelitas la invitación y particularmente a don Carlos Barquero haberme permitido estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes esta presentación relativa a riesgos macroeconómicos de la economía costarricense. La idea es presentar algunas características básicas de lo que es Costa Rica hoy día, pero además vamos a hacer un recuento de lo que ha sido Costa Rica desde 1950 hasta la fecha para dar un paso rápido por los diferentes indicadores más relevantes de medición del desempeño de una economía y a partir de eso establecer algunos riesgos que en este momento sobresalen en términos de lograr el alcance de los objetivos macroeconómicos de un país, llámese estabilidad interna, estabilidad externa, crecimiento económico, pleno empleo de recursos y distribución del ingreso. La idea es que al final de este intercambio pues tengamos algunos elementos adicionales a sus disciplinas para tener un mejor criterio para evaluar el entorno en el cual se desenvuelve la economía costarricense. En esa línea versa la charla, la exposición. Al final, por favor, tengan sin ningún reparo hacer las consultas que crean oportunas, porque eso es lo que le genera valor agregado a este tipo de actividades. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Como bien lo decía don Carlos, el título de la presentación es Riesgo para la estabilidad macroeconómica de Costa Rica y la estructura de la presentación fue planeada de la siguiente manera: el entorno económico y la estabilidad macroeconómica,
qué es estabilidad macroeconómica, en cuáles vertientes se divide, cuáles son los principales indicadores, insisto, económicos que permiten evaluar si un país está cerca o lejos de esa estabilidad y cómo eso nos afecta como personas, a nuestras familias, a nuestras empresas, al país y probablemente al mundo. Entonces, vamos a ver la estabilidad macroeconómica en el ámbito interno, de igual manera en el sector externo o en el ámbito externo y principales riesgos que enfrenta la economía costarricense. Primero, caractericemos a la economía de Costa Rica, a este país en el que todos convivimos y que queremos ver buenos resultados porque eso va a favorecernos en términos de nuestro bienestar particular y grupal. Costa Rica, podríamos decir, es una economía pequeña, abierta, ya vamos a definir qué es eso, pequeña y abierta. Pequeña no por el tamaño territorial que también coincide en este caso, sino más bien porque las exportaciones y la producción de Costa Rica, cuando se contrasta, se compara con las exportaciones mundiales y el PIB mundial, apenas pesa una media décima. Eso implica que nuestro país no puede afectar los precios internacionales. Es un país tomador de precios. Es decir, si el precio de los hidrocarburos varía, Costa Rica tiene que administrar esa realidad y probablemente no podemos afectar, por ejemplo, o cambiar los precios del café o del banano o incluso de algunos otros productos que exportamos en la actualidad, y eso nos hace simplemente aceptar los precios que la oferta y demanda mundial establecen. Y eso es una limitación importante para el país. No es lo mismo un país grande que puede afectar los precios internacionales a un país pequeño y en vías de desarrollo que no tiene esa capacidad. Y es abierta porque hace intercambio con el resto del mundo, un intercambio comercial, bienes, servicios, factores. De igual manera, no solo intercambia café o banano, turismo, sino que también intercambia recurso humano con otros países, principalmente Nicaragua, Panamá. Tenemos la participación de colombianos, principalmente nicaragüenses, en nuestra oferta laboral, ¿verdad? Y eso también pues, es una característica de una economía actual que permite la entrada o salida también de los factores económicos. Hay factores externos, como les decía, que afectan esa estabilidad macroeconómica y factores internos. Internos se refiere a factores que son de resorte directo de los hacedores de política económica en el país. Y hay otras decisiones que puede, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos crezca más o crezca menos, y eso nos impacta, obviamente, a una economía que su principal socio comercial y financiero es los Estados Unidos de América. Y por supuesto que las políticas económicas que se implementen y las acciones correctivas que en un momento determinado se decidan van a tener un impacto en esa estabilidad macroeconómica. Decía don Carlos que uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad, y es totalmente claro, y creo que todos hemos tenido noción al respecto, el tema fiscal. Tenemos un exceso de gastos sobre ingresos que en términos del PIB anda alrededor del 6%, y ese exceso hay que financiarlo. Si se financia a nivel local, eso desplaza al sector privado, encarece las tasas de interés y hace que la rentabilidad de las inversiones caiga. Eso hace que la producción disminuya, el empleo sea menor, es decir, el desempleo sea más alto, y eso, pues, por supuesto, nos afecta en todos los ámbitos. O una política, por ejemplo, monetaria expansiva. Es decir, el Banco Central decide, por ejemplo, emitir dinero en exceso de lo que está respaldado por bienes y servicios. Eso hace que crezca la demanda por bienes y servicios, y los precios, ¿qué les va a ocurrir? Los precios van a subir y eso aumenta la inflación. Al aumentar la inflación, los sectores productivos pierden competitividad respecto a aquellos países que tienen una inflación más baja, y eso pues nos hace perder competitividad internacional, por ejemplo. En el transcurso de la presentación vamos a ir retomando algunos de estos aspectos. Este gráfico lo que muestra es la importancia que tiene, por ejemplo, la apertura comercial en la economía costarricense desde 1950 al 2014. Observen que Costa Rica siempre ha sido una economía integrada al mundo, es decir, el desempeño de la economía mundial va a tener un impacto importante en la evolución positiva o negativa de los sectores internos. Y de igual manera en la parte financiera, es decir, estamos claros que la economía costarricense genera un ahorro que es insuficiente
para sustentar un crecimiento económico, como decía don Carlos, que en los últimos años ha estado alrededor de 4%, cuando probablemente se requiere una tasa de crecimiento de 6-7% para lograr incrementar el PIB per cápita y salir del grupo de países de ingresos medios. Costa Rica en este momento tiene un PIB per cápita de $11,000, Estados Unidos tiene uno de $60,000. Estamos casi, ¿qué podríamos decir? 10 veces por debajo, 12 veces por debajo del PIB de Estados Unidos, y la única forma de acercarnos al PIB de Estados Unidos o de los países europeos, o por lo menos hacer crecer el PIB per cápita al ritmo que lo está haciendo China, pues obviamente requerimos incrementar el retorno de producción por unidad de factor empleado, es decir, capital, tecnología, capacidad empresarial, incrementar ese retorno para que haya más producción, tomar esa producción, dividirla entre la población y tener un ingreso medio per cápita más alto año a año. Les decía, fundamentalmente el país en esto sí ha tenido éxito, aun cuando en las noticias del día de hoy se indicaba que el país ha perdido recursos por concepto de inversión directa. Históricamente Costa Rica ha logrado atraer inversión directa, probablemente motivado por la estabilidad política que el país ha tenido y una calidad del recurso humano, aunque caro, sí, con costos altos, pero un recurso humano que responde a los perfiles que las transnacionales exigen para una economía en vías de desarrollo como es Costa Rica o algunas de América Latina. Entonces, esto que está acá en rojo es la apertura financiera. Es decir, claramente somos más abiertos en la parte comercial que en la parte financiera, pero de igual manera hemos recurrido a los mercados financieros internacionales para complementar el ahorro doméstico, el escaso ahorro doméstico o el insuficiente ahorro doméstico que generamos para lograr tasas de crecimiento más altas. Esto, gráfica, lo que viene es a reafirmar la dependencia que tiene Costa Rica del crecimiento de los Estados Unidos. Acá ustedes pueden observar, la línea azul es Costa Rica y la línea roja es Estados Unidos. Si ustedes se fijan, el comportamiento del crecimiento económico de Costa Rica desde 1950 hasta el 2014 es prácticamente alado por lo que ocurre con Estados Unidos. O sea, una dependencia importante. Hay un coeficiente de correlación, una relación directa de 0.54, es decir, si Estados Unidos crece, la economía costarricense obviamente va a ser alada por ese desempeño, y pues eso es positivo. Entonces, dado que somos una economía pequeña, estamos dependiendo de que haya una buena evolución de la actividad económica de Estados Unidos, y eso va a generar probablemente un impacto positivo para el país. Si lo hacemos respecto al mundo, este es el caso del mundo también. Ahí observamos, tal vez un poco menos marcado, vean acá, en el caso de la crisis primera que tuvimos en 1980, pero en el año 2008 prácticamente el desempeño de la economía mundial fue el desempeño de la economía costarricense. Es decir, probablemente hemos diversificado más nuestra actividad exportadora y productiva, lo que nos hace ahora un poquito más dependientes del mundo que lo que pudimos haber sido en el pasado. Es decir, lo planteo diferente. Antes dependíamos más de Estados Unidos, ahora dependemos de Estados Unidos y otros países. Hay una mayor diversificación. Pero de igual manera, en una economía que cada día está más interrelacionada, un planeta más interconectado, en la medida en que Estados Unidos no ande bien, el mundo probablemente no lo va a hacer tampoco, y eso hace que Costa Rica también entre en una evolución similar a la de Estados Unidos y el mundo. Ahí el coeficiente de correlación todavía es mayor. Es decir, ahora dependemos un poco más del mundo que en el pasado. Aquí es importante tener en cuenta cómo se trasladan los eventos internacionales positivos y negativos a la economía costarricense. Hay tres canales. El canal de expectativas, es decir, el canal, la forma en que los agentes económicos, así como todos nosotros, leemos el entorno y decimos, bueno, la economía mundial no anda bien, el crecimiento económico de Costa Rica no es el que se esperaba, probablemente entonces, ¿qué hacemos? Vamos a disminuir nuestras decisiones de consumo a nivel de individuos, y las empresas van a invertir menos, y eso hace que, pues obviamente, ese entorno o esa percepción negativa del planeta haga que al final la economía también tenga un desempeño inferior al previsto.
Ese es un canal es más psicológico, más cualitativo. Y está el canal real, que es casualmente la caída en la demanda externa, es decir, el ingreso del resto del mundo cae, las exportaciones del país se reducen, las personas que están en el resto del mundo, que se han trasladado de Costa Rica hacia allá, envían menos remesas al país, por ejemplo, y eso pues va a impactar a la economía costarricense, a la actividad económica del país. Y el canal financiero. En la medida en que el ingreso del mundo y de Estados Unidos sea menor, las oportunidades de inversión de esas latitudes hacia Costa Rica va a ser menor, y eso pues hace también que el desempeño de los sectores residentes pues tienda también a deprimirse. Entonces hay 3 canales, insisto, me pasa esto importante: expectativas, canal real, exportaciones, importaciones, remesas familiares, y el canal financiero, que tiene que ver con, obviamente, ahorro monetario, normalmente en la forma de inversión extranjera directa, inversión de cartera u otro tipo de modalidades de acceso a capital pecuniario. Por supuesto que al ser una economía abierta, también tenemos una alta incidencia de las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario, ¿verdad?, Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Aquí, tal vez lo que vale la pena comentarles es que digamos que la acción del Fondo Monetario es más desde la perspectiva de corto plazo. El Fondo Monetario ayuda a los países a que se estabilicen. Tiene un periodo de acción a lo sumo de 18 meses a 24 meses, siendo un poco optimista en términos de lapso temporal. En tanto, la función del fondo, como les decía, es estabilizar, y posteriormente vienen las medidas o las acciones complementarias del Banco Mundial desde la perspectiva de largo plazo. Es decir, a mejorar la capacidad del país de crecer, aumentar la productividad. Recuerdan probablemente algunos, o han visto en algún curso de economía u otro, los programas de ajuste estructural que fueron liderados por el Banco Mundial en los años 80, 90. Bueno, básicamente lo que se hace es hacer más eficiente la actividad productiva del país, mejorando los canales para lograr lo que les decía hace un rato, de que los factores de producción generen un retorno más alto en producción. Entonces ahí se hacen revisiones del sector público, infraestructura y una serie de elementos que son fundamentales y paralelos al desarrollo, sobre todo de la iniciativa privada. Y la Organización Mundial del Comercio, que lo que establece es, sobre todo, vigila que se esté dando el libre comercio, que los países estén explotando las ventajas comparativas competitivas para que aquellos países que son buenos en una cosa se especialicen en eso, y los que son buenos en otra cosa pues también se especialicen en eso otro y puedan hacer un mayor intercambio de bienes y servicios en el tiempo. Bueno, teniendo en cuenta esto, una economía pequeña, abierta, que depende obviamente mucho del desempeño del resto del mundo, de Estados Unidos, que hay incidencia de organismos internacionales, vamos a evaluar rápidamente cuál ha sido la evolución en materia de estabilidad interna y externa de este país. Y para eso vamos a echar un vistazo al crecimiento económico, a la inflación, la variación en los precios, el índice de precios al consumidor, por ejemplo, el balance fiscal, el empleo de los recursos, sobre todo en términos de mano de obra, distribución del ingreso, que ha ocurrido en los últimos años. En la estabilidad externa vamos a hablar de balance de pagos en forma muy rápida, sostenible, posición externa manejable, ¿qué entendemos por eso? Cuando un país tiene una situación externa que se puede considerar que no genera problemas para la estabilidad macroeconómica, y la relación de términos de intercambio, es decir, los precios de los productos que el país exporta versus los precios de los productos que el país importa, ¿verdad? Si aumenta el precio del café, ahora podemos con un saco de café financiar una mayor cantidad de productos importados, por ejemplo. O si cae el precio del petróleo, ahora pagamos menos dólares por cada barril, y eso pues le da un alivio en el flujo de divisas del país, y en general se ve una mejora en el bienestar de la economía como un todo. Y por supuesto que hay una incidencia, como les decía, de las políticas económicas a la estabilidad macroeconómica. Ahora vamos a hacer un repaso rápido de cuáles son esas políticas para que ustedes las tengan en cuenta. En un entorno globalizado de interconexión continua de países, de regiones, el desempeño de un país en términos de estabilidad macroeconómica es fundamental, porque estamos constantemente siendo evaluados por las
organismos internacionales, como decía el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, pero además por evaluadores internacionales, Moody's, Standard & Poor's, Merrill Lynch, por decir algunas, y lo que hacen es que asignan una calificación. ¿Y qué significa eso? Es decir, esas evaluadoras dicen, bueno, Costa Rica tiene una relativa estabilidad interna, entonces le vamos a asignar un riesgo país X, ¿verdad? Entonces se establecen una serie de terminologías de cómo evaluar una economía. Cada una de las evaluadoras tiene un sistema, pero al final de cuentas lo que hacen es establecer lo que les estaba comentando. Si consideran que un país tiene alguna probabilidad de dejar de hacer o de atender sus pagos internacionales. Eso es fundamental. Y eso se conoce como riesgo país. Entonces, a partir de la evaluación de la estabilidad interna y externa, se le asigna una calificación de riesgo país. Si los indicadores empiezan a dar una señal de que se está debilitando la estabilidad macroeconómica, ese riesgo país se va a deteriorar. Y entonces ahora nos harían pagar, si queremos pedir prestado al resto del mundo, una diferencia sobre la tasa internacional mayor. Es decir, sobre la tasa de interés, la LIBOR, la Prime, nos van a hacer pagar un monto más alto, una diferencia más alta normalmente en puntos base. Es decir, si en un momento determinado, como vamos a ver acá, se hizo una evaluación de Costa Rica antes de que tuviéramos el déficit fiscal que tenemos hoy de 6% y nos dieron una evaluación de inversión, ¿no?, de que el país que los inversionistas internacionales pueden llegar a esta economía prácticamente con muy poco riesgo, y entonces si queríamos pedir prestado al resto del mundo debíamos pagar sobre la tasa de interés internacional 200 puntos base, es decir, 2% más. Si la tasa de interés era 4, pagábamos 6. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, después de que empieza a deteriorarse la parte de finanzas públicas, vamos a ver que ese exceso aumenta y hoy día tenemos que pagar alrededor de 470 puntos base. Es decir, manteniendo la tasa de interés internacional fija, 470 puntos base implicaría que el país tiene que pagar 4% de tasa de interés internacional más 4,7% adicional por riesgo país. Es decir, ahora estaría pagando 8,7%. Y en eso se traduce este concepto, riesgo país. Es el sobreprecio sobre la tasa de interés internacional que le asignan las evaluadoras a un país y va subiendo conforme se vaya digamos que precisando que la economía tiene una mayor inestabilidad, por decirlo al revés, de la parte macroeconómica. Repasemos un poco acá. La idea era no saturarlos con números, pero por ejemplo, tratamos de agrupar. En este periodo, Costa Rica apostó por un modelo agroexportador. El país exportaba productos agrícolas principalmente, café, banano, carne, azúcar, fertilizantes. En el periodo 1961-1980, el país adopta el modelo económico que prácticamente fue característico de América Latina, modelo de sustitución de importaciones o de crecimiento hacia afuera. Entre 1981 y 1990 estuvo vigente en el país un modelo denominado promoción de exportaciones no tradicionales a terceros mercados, y desde 1990 a la fecha el modelo que se está aplicando se conoce como apertura comercial. La apertura de la cuenta de capitales, permitir la entrada de flujos de capital sin restricciones para complementar lo que le decía el ahorro doméstico del país. Entonces hemos agrupado el comportamiento en términos internos, crecimiento económico en ese tiempo, agroexportador 3%, en los años 60, 80, 6%, vean que aquí Costa Rica tuvo un crecimiento, esto es un promedio del periodo, ¿verdad? O sea, se suman los crecimientos, se divide entre el número de años y se obtiene el promedio. Entre el 81 y el 90 un 2,6, entre el 91 y el 2014 4,7. Importante decir que esto está dividido en dos periodos, antes de la crisis y post-crisis, ¿verdad? Antes de la crisis se creció un 5% y después de la crisis estamos creciendo a 3,4%. Es decir, como era de esperar, una economía tan abierta, tan dependiente del mundo, cuando se presenta la crisis subprime, Costa Rica se ve bastante lesionada y eso ha hecho que estemos creciendo a tasas inferiores que en los primeros años de la década final del siglo pasado y la primera década casi que la primera década del siglo XXI. En tasa de desempleo, 5,3, 6,8, 6,5, 5,6, pero ven acá, lo decía don Carlos hace un rato, 9,2. Aquí hay una señal importante para los que hacen política económica en el sentido de que, aun cuando
se crece a 3,4%, pareciera que las actividades económicas que están creciendo no tienen un alto uso de mano de obra, pues porque el desempleo se resiste a caer, ¿no? Hay un desempleo importante. Y ahí hay otros elementos que deben valorarse en términos de si del Plan Nacional de Educación es el adecuado, es decir, estamos preparando a la gente que la economía costarricense requiere, pero el tema es que ahí tenemos una tasa del 9% que se resiste a bajar. El coeficiente de Gini, ¿qué nos dice el coeficiente de Gini? Este indicador es importante que lo conozcan, es una referencia de cómo se está distribuyendo la riqueza del país. Es decir, si hay un crecimiento económico, si esa torta creciente está llegando a todos los sectores o está quedándose en manos de algunos pocos, ¿verdad? Entonces acá lo que estamos observando es que en la medida en que ese indicador esté más cerca de 1, más concentrada está la riqueza, y entre más cerca esté de 0, más distribuida o más hay una mayor derrame del crecimiento económico a los diferentes sectores. Aquí la señal es que año con año la distribución de la riqueza en este país se va concentrando en pocas manos, y eso también es un elemento a tener en cuenta por los que tienen la responsabilidad de hacer política económica en este país. Inflación, ahí probablemente es uno de los temas en que mejor calificado sale el país, y no lo dice solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Después de tener inflaciones promedio en la década de los 80, digamos 80. En la década de los 80, 90, 28%, es decir, cada año el incremento en el costo de la vida, en los precios, era de un 28%. Posteriormente, en 91-2014 fue 11,3%. En el periodo 91-2008 fue de 14%, y observen que de 2009 al 2014 ha sido un 4,7%. Es decir, la inflación, por las razones que sean, eso puede ser motivo de otra charla, pero por las razones, hay muchas que se juntan acá para que se dé un 4,7%, acción directa del Banco Central, pero también otros elementos internacionales que han favorecido, y ha sido relativamente baja comparado con la observada en el pasado, y además comparada con la inflación que reflejan economías de América Latina, ¿verdad? Hace algunos años Costa Rica siempre fue medalla de plata, ¿verdad?, en inflación más alta. Decía don Francisco de Paula, la medalla de plata más deshonrosa para una economía. Éramos segundo lugar en América Latina con la inflación más alta. Hoy día Costa Rica está entre las 4 economías de América Latina con inflación más baja, y eso pues por lo menos es se puede ver como un elemento positivo. El índice subyacente de inflación, aquí esta inflación es IPC, es lo que refleja el incremento en el costo de la vida de una canasta de una familia característica del gran área metropolitana, y está conformada por 292 bienes y servicios, y entonces lo que se hace es medir cada mes cuánto cuesta esa canasta. Entonces, es lo que refleja si esa canasta está creciendo, está aumentando su costo. El índice subyacente de inflación es el indicador que se utiliza para medir aquella inflación que es achacable a la acción directa del Banco Central. Es decir, a la inflación que puede decirse que es el resultado de que el Banco Central emita más dinero que la economía requiere. Y en ese sentido también ha habido un mejor manejo de la política monetaria, que tanto no eran incrementos tan altos como el IPC, pero sí había 8,6 en el 91-2014, 11% en el 91-2008, y ahora es de 3,6%. El índice subyacente de inflación es más bajo, la variación promedio, que el índice de precio al consumidor. Y probablemente aquí, como ya se ha dicho, aquí está el mayor lunar que esta economía tiene en este momento. Y digo que es mayor lunar porque es un elemento interno, doméstico. Ha sido digamos que el resultado de un manejo no acertado de los gastos que realiza el gobierno central en términos de los ingresos que captura. Aquí lo que está reflejando es que si el gobierno está gastando más de lo que captura, y eso hace que tenga que ir a buscar ese financiamiento. Podemos hablar de eso un poco más adelante. Pero el tema es que el balance fiscal ha sido el total, gastos menos ingresos totales. Esto está expresado en términos del PIB, 3,7, 2,6, 3,3, 2,8, vean que aquí es 4,7, pero si vemos el año pasado cerró en 5,8%.
el exceso de gastos sobre ingresos pesa 5,8% del PIB. Es un déficit muy, muy alto que está cercenando la capacidad de crecimiento de esta economía. Y hay que hacer algo al respecto. Infortunadamente, como también lo decía don Carlos, la estructura o la organización o la forma en que fue estructurada la Asamblea Legislativa en la última elección, pues no favorece el aprobar acciones puntuales que permitan corregir esta situación en los próximos 2-3 años. El otro indicador que también es importante que lo tengan de referencia es ese déficit, pero quitándole el gasto por intereses. Es decir, cuando un gobierno ingresa digamos, a un periodo gubernamental, pues ya a otros gobiernos le han dejado una herencia de deuda, y esa deuda genera intereses. Entonces, algunos de los argumentos es, bueno, es que no podemos hacer nada porque los intereses que estamos pagando heredados son muchos y entonces el problema es por esos intereses que estamos pagando. Sin embargo, si se fijan acá, aun cuando el problema es menor, sigue habiendo un déficit, aún eliminando el efecto de los intereses. Es decir, hay un gasto creciente, o por lo menos ingresos que no crecen a la velocidad que se requiere para poder financiar ese nivel de gasto. Esto es nuevamente el crecimiento de Costa Rica en el tiempo, solamente que se agrega algo acá. Primero, acá deberíamos haber puesto modelo agroexportador, modelo de sustitución de importaciones, promoción de exportaciones no tradicionales a terceros mercados y modelo de apertura económica. No se hizo para no cargar mucho la gráfica, pero acá lo que estamos agregando es comparando ese crecimiento económico con la capacidad de crecimiento que tiene la economía, dada la dotación de factores trabajo, tierra, capital, capacidad empresarial. Históricamente el país puede crecer cada año 4,4%, según estudios que ha realizado el Banco Central, ¿verdad? En los últimos años, ese crecimiento ha estado relativamente cerca de ese potencial y en los años más recientes está por debajo, ¿verdad? Es decir, hay una situación que está haciendo que el uso de los factores de producción disponibles para la economía costarricense no se están utilizando en la forma eficiente que se requiere para lograr tasas de crecimiento mayores. Es como decía en un curso introductorio de economía general, estar por un punto por debajo de la curva de posibilidades máximas de transformación, ¿verdad? Sí, entonces ahí hay un trabajo también que hacer. Después de la crisis, esa capacidad de crecimiento, después de la crisis subprime, 2008-2009, esa capacidad de crecimiento histórica de Costa Rica se reduce a 3,94%. O sea, hay 0,4 décimas de efecto de la crisis económica mundial sobre la capacidad de crecimiento del país. La idea es que se va a lograr llegar a 4,4 en unos 5 años nuevamente. Acá estamos incorporando la historia cambiaria de este país. Costa Rica, al ser una economía abierta al mercado internacional, donde las exportaciones son muy importantes, donde las importaciones también de bienes, de capital e insumos son muy relevantes para incorporarse en el proceso productivo, pues es de esperar que el tipo de cambio juegue un rol fundamental. Y Costa Rica en esto tiene una historia vasta en cuanto a los regímenes que ha aplicado. En 1950 a 1980 aplicó un régimen cambiario fijo desde la perspectiva teórica e incluso cuantitativa. El tipo de cambio se mantuvo prácticamente durante todo ese tiempo en 8,60 colones por un dólar. Luego viene la crisis de los 80, pasan a un sistema dual múltiple y luego se inicia con el esquema de mini devaluaciones en 1983, que permanece hasta octubre del 2006. A partir de octubre del 2006 se establece un esquema de bandas cambiarias que es modificado en febrero del 2015 por un esquema de flotación administrada. Entonces es relevante ver esto. ¿Por qué se incorpora esto? Vean acá el tema de la inflación. Esto que está acá es la inflación. Esto que está acá abajo es la devaluación o la revaluación de la moneda del colón respecto al dólar. Vean que este pico que está acá es una devaluación de la moneda. ¿Y qué pasó con la inflación? Subió. Cada vez que había una devaluación, eso hacía que la inflación subiera. Entonces, era fundamental para Costa Rica, para poder fortalecer la estabilidad macroeconómica, tener un régimen cambiario
más estable que no generara un traslado de esa devaluación a incrementos en la inflación. Y esa fue una de las razones que dio el Banco Central en octubre de 2006 para migrar a un esquema de bandas, dejar que el tipo de cambio fuera más determinado por el mercado y menos por el Banco Central, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden ver acá, es como prácticamente ese comportamiento de la inflación responde a lo que pasaba con el tipo de cambio. Y nuevamente tiene sentido. Si para generar exportaciones y producción doméstica requerimos importar materias primas y bienes de capital, eso se paga en dólares. Entonces, cada vez que se devalúa, el costo de esos bienes de capital y esos insumos va a ser mayor. Y eso se traduce en un incremento de los precios. Entonces, un tipo de cambio inestable, lo que queremos decir es con esto, genera una menor, si se quiere, o no contribuye a que el país tenga una estabilidad macroeconómica más robusta. Ahora vamos al sector externo. En la parte de estabilidad externa hay muchos elementos que podríamos incorporar, pero acá estamos hablando básicamente de balanza de pago sostenible, posición externa manejable, relación de término de intercambio. Vamos a ver, para ponerlo sencillo, así como una empresa, les decía a algunos muchachos que están en un curso de comercio internacional conmigo, así como una persona o una empresa lleva un registro de ingresos y gastos para poder evaluar cuál es su gestión financiera, lo mismo ocurre para un país. Un país lleva un registro de todas las transacciones que realiza entre residentes de la economía costarricense y el resto del mundo, y hace un balance. ¿Cuánto le exportamos al resto del mundo? ¿Cuánto le importamos? ¿Somos superavitarios o somos deficitarios? Porque si somos superavitarios, ellos tienen que pagarnos a nosotros, pero si somos deficitarios, nosotros tenemos que pagarles a ellos. Y no nos reciben colones, ¿verdad? Porque el colón es la moneda doméstica, pero no es una divisa, no tiene convertibilidad internacional, entonces nos piden dólares, ¿verdad? Y para esos dólares pues necesitamos o que estén en las reservas del Banco Central o pedirlos prestados. Pero nuevamente, si los vamos a pedir prestados, nos evalúan. Y entonces nos dicen, bueno, la tasa de interés es 5, pero ustedes están muy riesgosos, les presto, pero ahora le vamos a cobrar 500 puntos base o 400 puntos base por encima de eso. Entonces me sale en 9 o 10%. Un poco lo que queríamos amarrar con lo que decíamos al inicio. Y eso es lo que vamos a ver acá. Estos son los datos, algunos seleccionados para que tengan una idea de cómo ha evolucionado la parte externa de esta economía. Vean que la inversión extranjera directa respecto a la cuenta corriente entre el 50 y 60, o sea, la inversión extranjera directa representaba la mitad del déficit en cuenta corriente. En 71-80, 0,3, apenas un 30%. En 81-90, 0,2%. Y Costa Rica, a partir de 90, cuando abre a la economía, al mercado mundial, cuando establece el modelo de apertura económica de crecimiento hacia afuera, la inversión extranjera directa empieza a subir. Y en el último periodo, la inversión extranjera directa era 1,2 veces el déficit en la cuenta corriente. Es decir, estábamos financiando, por decirlo así, con pasivo de largo plazo, ¿verdad? Con pasivo de largo plazo, nuestro pasivo circulante, ¿verdad? Por decirlo así en términos empresariales. Entonces, esto es bueno para una economía, porque esto implica que esta exigibilidad de este endeudamiento es mucho mayor que el que tiene un préstamo tradicional. 3 años, 5 años. Cuando una empresa se establece en un país, tiene un horizonte de largo plazo para quedarse en dicha nación. Acá está la inversión extranjera directa, es un poco parecido acá en términos del PIB. La cuenta corriente en términos del PIB, esto aquí se pone como positivo, pero para efectos de Costa Rica eso se lee como un déficit, es un 4,7 déficit, 4,4. La posición de inversión internacional viene a ser algo así como un balance de situación de una economía, activos y pasivos de un país respecto al resto del mundo. Era de esperar que si Costa Rica tiene un déficit en cuenta corriente, pues tengamos un pasivo negativo y probablemente otro elemento más palpable para efectos de ver cuál es la capacidad de pago de un país es la relación entre reservas y producción interna. Costa Rica ha logrado que sus reservas, después de ser negativas prácticamente o mantenerse muy cerca de cero, es decir, las reservas prácticamente 1,3% del PIB, ahora andan alrededor del 14% del PIB. Un nivel que es comparable con economías como Colombia, Chile, México, ¿verdad? Y eso nuevamente le da al país una perspectiva desde el escrutinio internacional
positivo. Lo que trata esta diapositiva es de reafirmar el tema de la volatilidad de los términos de intercambio y cómo eso afecta o impacta al desempeño doméstico. Acá viene desde el 1972, la primera crisis de petróleo, una caída importante en los términos de intercambio. Entonces, esto RTI es índice de precios de exportaciones entre índice de precios de importaciones por 100, y aquí está la bonanza cafetalera del 77-76, la segunda crisis de petróleo, una nueva bonanza cafetalera en los años 87, 86 por ahí, y luego la situación del 2008 cuando los precios de los hidrocarburos crecen, y hoy día que tenemos una situación de precios del petróleo, de hidrocarburos de $70, $80, que es relativamente bajo respecto a lo que se observaba en el pasado de 100, 110. ¿verdad? Costa Rica importa por año 20 millones de barriles de petróleo, entonces cada $10 implica un ahorro de 200 millones de dólares. ¿verdad? Y 200 millones de dólares en términos del PIB es prácticamente 0.4% del PIB. O sea, el petróleo es uno de los bienes que más le impactan la relación de términos de intercambio, y por supuesto que una caída pues favorece el flujo de caja del país. En la inversión extranjera directa, lo que les decía, un país que ha logrado a través del tiempo atraer más inversión extranjera directa, probablemente en inversión per cápita, es decir, tomar la inversión extranjera directa entre el número de personas, estaba primero Chile antes, Panamá después y luego Costa Rica. Hoy está Panamá, Chile y Costa Rica. Es una economía que en términos per cápita atrae mucha inversión extranjera por los elementos que les decía hace un instante de estabilidad política y sobre todo cualidades o calidades del recurso humano. Lo que les comentaba, reservas monetarias internacionales que han venido creciendo en términos del PIB. Aquí está el nivel. Costa Rica en este momento anda alrededor de 8.000 millones, 7.800 millones de dólares. Acá es un poquito más alto en este momento porque aquí está hasta el 2014, y como probablemente se han enterado, en marzo entraron 1.000 millones de la última colocación, y entonces el PIB, las reservas andan alrededor de 8.400 millones. Pero independientemente de eso, el nivel es mucho más alto y la capacidad de pago del país es alta, así es vista por el resto del mundo, y eso, desde la perspectiva externa, la calificación de estabilidad macroeconómica es relativamente buena, pero en la parte interna, principalmente por la parte fiscal, no es tan buena, y entonces por eso es que tenemos una calificación BB+, que probablemente en la próxima revisión va a ser BB-. Perdimos el grado de inversión con una de las evaluadoras y probablemente la calificación va a ir reduciéndose conforme pase el tiempo, sobre todo porque la inacción que hay en la parte fiscal. La relación de término de intercambio para Costa Rica, eso es importante. Vean cómo ha habido una relativa mejora. Viene el servicio del azul acá, y básicamente esa mejora se debe sobre todo a los precios de los servicios, no tanto de los bienes, sino de los servicios. Esto es algo importante. En términos de lo que es la estructura exportadora y productiva de este país, los servicios hoy son más relevantes que hace 30 años. Costa Rica es una economía más terciaria. Es decir, los servicios tienen una mayor importancia relativa en términos de la estructura del pastel productivo de este país. Y eso pues es una señal importante, y probablemente entonces deberíamos de preparar personas para que vayan a hacerle frente a una mayor demanda en el sector servicios y menos en la parte agrícola y también en la parte industrial. Por lo menos esto es lo que les comentaba. Esta es la calificación de riesgo país en puntos base asignada por, en este caso, JP Morgan. Son datos de la base de datos Bloomberg. Vean que en el 16 de febrero del 2013 el sobreprecio que Costa Rica tenía que pagar sobre la tasa de interés internacional era de 210 puntos base. A inicios del 2015 es de 473 puntos base. Toman eso, lo dividen entre 100 y les da el porcentaje que hay que pagar de más. O sea, 2,1%, 4,7%. Entonces, de aquí, del 2013 a inicios del 2015, Costa Rica tiene que pagar casi prácticamente 2,6% más si quiere endeudarse en el mercado internacional, y eso pues obviamente reduce la rentabilidad de la inversión, por tanto la inversión agregada cae, la producción cae, las exportaciones caen, el desempleo sube o el empleo es menor, como quieran verlo, y se genera o entramos en ese círculo vicioso
que es tan importante romper, sobre todo dando una señal de que podemos hacer algo en ese factor que nos está perjudicando, que es el tema fiscal. Entonces, hay muchos elementos, como hemos visto acá, que son externos, son exógenos a la economía costarricense, como país pequeño, abierto, tomador de precios. Simplemente tiene que administrar qué pasa con el precio del petróleo, qué pasa con el precio del café. Pero hay otras acciones que son de resorte directo de las autoridades de este país. Por ejemplo, el tema de las políticas. La política monetaria, la que tiene que ver con liquidez, encaje mínimo legal, operación de mercado abierto, redescuento. Todos los instrumentos de la política monetaria que son control del Banco Central, la política fiscal, gastos e ingresos, ¿verdad? Si en la parte de gastos, como se ha dicho, probablemente algo de cierto hay, es difícil lograr una reducción importante, pues en la parte de ingresos deberíamos de trabajar al respecto, ya sea capturando mejor los ingresos que estamos dejando de percibir, o reduciendo exoneraciones, o simplemente incrementando los impuestos, pero un incremento que tenga en cuenta que debe de estar contribuyendo la gente que tiene más capacidad de pago, ¿verdad? No parece que no es lo más adecuado. Si tenemos una concentración creciente del ingreso, establecer impuestos que vayan a afectar a las bases menos favorecidas, por decirlo de alguna forma. Política cambiaria, el esquema fijo. Si fuera fijo como en el sistema de mini devaluaciones, pues se puede aplicar una política cambiaria activa, que es cuando se devalúa la moneda por encima de un diferencial de inflación X, una política cambiaria pasiva, que es que ustedes devalúan la moneda exactamente. Si Costa Rica tenía una inflación de 5% y el resto del mundo tenía una de 5%, pues no habría que devaluar nada. Pero si Costa Rica tiene un 10% y el resto del mundo tiene 5%, la moneda debería de devaluarse exactamente en un 5%, en la diferencia, para que sea pasiva. Si la inflación de Costa Rica era 10 y la del resto del mundo era 5, y había una diferencia de 5 y Costa Rica devaluaba al 10%, pues era una política activa, estaba devaluando más de lo requerido. Y si devaluaban menos, pues menos es pasiva, y si devaluaba exactamente igual a los diferenciales de inflación, pues es neutral, ¿verdad? La política comercial, aranceles, tratados de libre comercio. Normalmente hay menos margen porque somos miembros de la OMC y ya imponer aranceles es prácticamente imposible, pero sí establecer tratados de libre comercio que favorezcan las ventajas competitivas comparativas que el país tiene. Y en la parte financiera es fundamental, el ejemplo claro de la crisis subprime de 2008-2009, pues establecer un control y una supervisión y una mejora del sistema de pagos importante. Es decir, que haya una plataforma institucional que permita a la gente generar confianza para fomentar el ahorro y que ese ahorro se traslade hacia agentes deficitarios que están interesados en hacer un proyecto, que sus costos son superados por sus ingresos, y eso genera un valor, un proyecto rentable, ya sea valorado por valor actual neto o por una tasa interna de retorno superior a cualquier otra alternativa posible. Y esas políticas pueden ser contractivas o expansivas. Esto de contractiva o expansiva es a partir del impacto que tenga el PIB. Es claro que una política monetaria expansiva aumenta el PIB, hay más liquidez, hay otros efectos que se pueden derivar que no son tan favorables, pero en general se ha podido demostrar que políticas monetarias que expanden la liquidez generan crecimientos del PIB, pero también a veces conlleva inflación más alta. Política contractiva, cuando usted reduce la liquidez, por ejemplo, o una política fiscal contractiva es cuando usted aumenta impuestos y baja gastos, teoría, ¿verdad? O una política comercial es cuando usted establece un arancel, ¿verdad? Entonces se supone que va a consumir más productos domésticos y eso expande el PIB. Y puede ser también el enfoque de la política, puede ser procíclica o contracíclica. Vamos a este término es un poquito más complicadillo, pero ya se los explico en una gráfica que viene ahorita. Entonces, tenemos lo que decíamos, una economía pequeña abierta, que le dimos un repaso rápido al equilibrio interno, equilibrio externo. Hay incidencia de organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y además hay una acción directa sobre la actividad macroeconómica que pueden hacer las autoridades a partir de las políticas económicas disponibles: monetaria, fiscal, cambiaria, comercial, financiera. Evaluemos los principales riesgos
para lograr esa estabilidad macroeconómica. Ya probablemente ustedes lo infieren por lo que hemos dicho, pero primero, el principal problema que tiene Costa Rica para robustecer su equilibrio macroeconómico es el tema de las finanzas públicas. Observen acá, esta línea azul que está acá son los gastos sin intereses, la línea roja son los gastos y la línea café son los ingresos. Observen, sobre todo en esta parte del gráfico, qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. La línea roja, que son los gastos, ha subido, se ha incrementado más rápido que la línea café, que son ingresos, que prácticamente está anclada. Los gastos han crecido y los ingresos no. Eso está expresado en términos del PIB. Entonces, para retornar al término contracíclico, en el año 2008-2009, la economía costarricense se contrajo. Es decir, la cantidad de bienes y servicios que el país produjo en el 2009 fue inferior a los que produjo en el 2008. Es decir, una reducción en la producción en términos de cantidad. A eso se le conoce como decrecimiento económico. La economía se contrajo. El pastel de bienes y servicios producidos en el 2009 fue menor al que se produjo en el 2008. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en ese momento? Dijo, vamos a utilizar la política fiscal en la dirección contraria al ciclo económico. Si la economía está cayendo, vamos a utilizar la política fiscal para darle vuelta a esa tendencia decreciente de la actividad económica. Y entonces, ¿qué hace? Sube los gastos, acelera los gastos. Y hay una serie de planes que probablemente son bien vistos, pero el problema que tuvo ese enfoque, que pudo haber tenido una buena intención en términos de paliar el efecto negativo de la crisis, tuvo el inconveniente de que los gastos no fueron temporales, sino que fueron permanentes, ¿verdad? Entonces, eso implicó que los gastos se quedaran en un nivel alto y los ingresos no crecieran. Y eso se tradujo en lo que hoy conocemos como el déficit fiscal, que nos está de alguna manera asfixiando en la actualidad. Entonces, cuando usted aplica una política fiscal como esta, de gastos crecientes, cuando la economía está decayendo, se llama política, en este caso, para el gobierno, política fiscal contracíclica. Va en contra del ciclo económico. El ciclo económico va cayendo y usted aumenta los gastos. ¿Cómo hubiera sido una política fiscal procíclica? La economía está cayendo y usted reduce los gastos o aumenta los impuestos. O sea, vas en la línea de reducir la actividad económica. Una política monetaria contracíclica, cuando la economía está cayendo, usted aumenta la liquidez. Una política monetaria procíclica, la economía está cayendo y usted reduce la liquidez. Entonces la política está orientada a acentuar el ciclo que está teniendo la actividad económica. Esto para que vean un poco el tema del balance total. Este es gastos totales menos ingresos totales. Perdón, este es de acá. Y este que está acá es el balance primario, es decir, los gastos sin intereses menos los ingresos. Sí, se ha visto un pequeño mejora sin intereses, pero sigue siendo un déficit fiscal relativamente alto, e incluso quitando el efecto de los intereses, lo que le decía. Ok, el siguiente, entonces, puntualizo. Primer gran elemento o riesgo para la estabilidad macroeconómica de Costa Rica, la situación de las finanzas públicas. Segundo, la evolución de la economía mundial. Al ser una economía, la costarricense, tan dependiente de lo que le pase al resto del mundo, es pues fundamental evaluar qué va a ocurrir con Estados Unidos. Vean acá lo que se está previendo para Estados Unidos. Hay una reducción, eso no es bueno para nosotros, ¿verdad? Porque si Estados Unidos se contrae, pues la economía costarricense también va a ir en esa misma dirección, ¿verdad? Por ahí decía don Eduardo Lizano, si Estados Unidos estornuda, Costa Rica ya está resfriado. Y este es el comportamiento del mundo. Ahí sí tenemos por lo menos se estabiliza en alrededor del 3,5%. Entonces ahí hay una buena señal. Tenemos una señal negativa por el lado de Estados Unidos, pero por el mundo hay una buena señal. Y según los datos que se publican por el Banco Central y el Fondo Monetario, Costa Rica se estaría anclando, si se quiere, en una tasa de crecimiento. O sea, el pastel de bienes y servicios que el país produce, año con año se estaría estableciendo en un 4%,
que no es malo, pero que sinceramente, viendo el tema fiscal y viendo el comportamiento de Estados Unidos, yo les podría decir como una opinión personal que ese 4% es optimista. No nos extrañemos si esto se establece entre 3% más bien en los próximos años, ¿verdad? Entonces hay un elemento fundamental: el crecimiento económico mundial no está dando señales tan halagüeñas como pudo haber dado en algunos periodos en el pasado tipo 90. Esto es lo que les estaba diciendo. Costa Rica prácticamente se estaría estancando alrededor de un 4%, que es más o menos la capacidad histórica de crecimiento del país. Estaríamos prácticamente haciendo lo que hemos venido haciendo en el pasado, siempre y cuando esto no se pase a 3%, porque ahí sí pues estaríamos dando resultados desde la perspectiva de actividad económica pues todavía más desfavorables que los que estamos previendo acá. Por supuesto que un factor totalmente exógeno: ¿qué va a pasar con los precios del petróleo? Entonces dicen que parece que estos precios de 70, 80 se van a mantener en el tiempo, pero eso es algo que hoy se dice y mañana puede ser totalmente contrario, porque se reduce la producción de los países que, digamos, que ofrecen petróleo, países principalmente asiáticos, o pues, los inventarios de Estados Unidos, en algún momento se hace un recuento y no son los que se han venido informando, y eso inmediatamente hace que el precio repunte al alza. Y por supuesto, la calificación de riesgo país. O sea, ¿cómo nos van a percibir las evaluadoras en la próxima calificación? Si nos reducen la evaluación de riesgo soberano, pues eso va a complicar todavía más el panorama de la economía costarricense, ¿verdad? Entonces son dos elementos que básicamente destacamos, y es que aquí, para ir cerrando un poco la presentación, planteándolo desde la otra perspectiva, sabemos que la estabilidad macroeconómica nos genera réditos a la economía costarricense, pero la inestabilidad macroeconómica genera elementos negativos como un efecto, digamos, lo que llaman en términos de producción, por ejemplo, la parte fiscal. En la medida en que el gobierno tenga que ir a competir con el sector privado porque tiene un déficit del 6%, pues eso reduce los recursos para el sector privado y además encarece el costo de esos recursos. Entonces eso hace que la inversión caiga, que haya menos exportación, menos producción. Probablemente más inflación en la medida en que los recursos estén canalizando a un sector que básicamente traslada esos recursos a gasto corriente, pago de intereses, salarios, transferencias, y no a infraestructura, por ejemplo. El empleo, por supuesto, que en la medida en que la economía crezca menos, va a haber, por lo menos el empleo se estanca en 9% o podría incluso tender a crecer. Probablemente haya presión sobre tasas de interés. En la medida en que el gobierno compita con el sector privado por los recursos, eso probablemente encarezca el costo de esto. Y por supuesto en el tipo de cambio, si la tasa de interés interna sube más que la del resto del mundo, van a haber entradas de capital que aprecien la moneda, y eso pues va probablemente a tener un efecto negativo en el sector exportador, o el Banco Central tenga que comprar esos dólares, emitir liquidez y aumentar sus pérdidas o la inflación, o subir la inflación. Efectos sobre la demanda agregada. La demanda agregada quiere decir producción doméstica más importaciones. En las importaciones, en la medida en que más gasto fiscal, más importaciones, mayor déficit en cuenta corriente. Se habla de que, en términos de economía, de que cuando un país se enfrenta a problemas fiscales, eso va a conllevar necesariamente a un incremento en la diferencia entre importaciones y exportaciones, es decir, el déficit en la cuenta corriente sube, y eso hace que el país pierda reservas, y eso entra en un tema que no es conveniente para la economía desde la perspectiva de capacidad de pago. Las expectativas, en la medida en que los agentes económicos evalúen que no hay una acción clara sobre la parte de finanzas públicas y que el panorama internacional no es bueno, pues probablemente el consumo se deprime, la inversión se deprime, y eso hace que la economía también, la actividad económica se reduzca, y por supuesto la calificación de riesgo país que ya conversamos. Entonces, el mensaje final: la inestabilidad macroeconómica constituye un obstáculo para que una economía pequeña como Costa Rica, o grande incluso como Estados Unidos o países europeos, logren sus principales macroobjetivos. ¿Cuáles son esos macroobjetivos? Crecimiento económico, estabilidad interna, estabilidad externa, empleo pleno de los recursos y distribución del ingreso. Entonces es fundamental
que en el entorno en que estamos, en la coyuntura que está Costa Rica, es ineludible afrontar el tema fiscal lo más pronto posible. Esto tiene que ser evaluado por la Asamblea Legislativa y realmente lograr, aunque sea una mejora parcial en tema de ingresos del gobierno, porque posponer esa decisión va a tener costos más altos para el país que tomar acciones en este momento. Entonces, esa es la parte fundamental. En la otra parte, que tiene que ver con el desempeño de la economía internacional, simplemente tenemos que estar constantemente monitoreando qué está ocurriendo con Estados Unidos, qué está ocurriendo con el mundo y gerenciar ese factor totalmente exógeno a la economía costarricense. Entonces, en resumen, en materia de mejora de la situación actual de la actividad macroeconómica, la única acción que tiene Costa Rica es, en la forma más rápida posible, establecer un plan para mejorar el tema de las finanzas públicas. Y ese tema tiene que verse básicamente por el lado de los ingresos, ya sea capturando mejor los impuestos que se tienen o incrementando aquellos que graven proporcionalmente más a las personas que más participación en la riqueza tienen. Muchas gracias. Vamos a proceder ahora a tomar las preguntas del público. Pregunten sin pena, no hay problema ahí. Sí, ahí ya le van a llevar el micrófono. Si nuestra economía se dolarizara, se eliminaría el asunto de la devaluación del colón y todas sus relaciones que tiene con la inflación. Eso mejoraría, ¿no?, nuestra estabilidad externa y por ende tal vez obtener una mejor calificación de riesgo país. Sí, esa ha sido una propuesta que se ha planteado en algunos gremios, sectores, incluso ha sido evaluado en algún momento por las autoridades que son responsables en ese momento, sobre todo lo que es la política monetaria. La dolarización es una alternativa. Ahora, el tema de la dolarización es que la evidencia empírica demuestra que por sí misma no genera mejores resultados en términos de crecimiento económico, pleno empleo de los recursos, sino que tiene que complementarse con otras acciones. O sea, dolarizados o con colones, si hay un déficit fiscal importante, la mayor parte de los recursos van a ir igual al gobierno y lo que le queda al sector privado para hacer crecer la iniciativa privada es poco. Entonces, Ecuador, Panamá, El Salvador, que son economías que Panamá hace más tiempo, pero El Salvador y Ecuador, si usted compara los indicadores macroeconómicos de Ecuador, El Salvador, con Costa Rica, pues no hay una evidencia clara, probablemente hay que dar un poco más de tiempo, por el caso por lo menos de El Salvador, pero no hay evidencia clara que la dolarización por sí misma pueda generar mejores resultados, y con el agravante que renuncias a dos políticas económicas, renuncias a la política monetaria y la anclas a lo que haga Estados Unidos, que es el que emite los dólares, y renuncias también a la política cambiaria en la medida en que esta sea un instrumento para en algún momento atenuar una digamos, evolución decreciente de la economía nacional. Decía don Eduardo Lizano también, que es un connotado economista, que probablemente los requisitos para dolarizar una economía, cuando se cumplen los requisitos para dolarizar una economía, ya esta economía puede lograr estabilidad interna y externa y sus otros macroobjetivos. Y ya en ese momento, pues no es necesario dolarizar, porque casualmente se dolariza para eso. Pero es una alternativa que tiene que evaluarse y ver sus pros y contras y hacerse probablemente eso se va a retomar en algún momento por el gobierno que está en la actualidad liderando los destinos de este país, pues no son partícipes de la dolarización, pero hay otros grupos políticos que sí han venido promulgando que se vuelva a poner en el tapete el análisis de la dolarización para la economía costarricense.
Buenas noches. Sí. Con esto del tema de, de la noticia que estuvo hace poco de, todos estos días de la inversión capital extranjera acá en Costa Rica, que fuimos el único país en Centroamérica que tuvo una reducción. Sabemos que las cargas sociales, si las bajáramos o hubiera una reforma, pues afectaría a los costarricenses y a los trabajadores. Sin embargo, si bajáramos servicios públicos como la electricidad, que sabemos que es un tema de bastante costo para las empresas aquí en el país, ¿esto perjudicaría al país o beneficiaría al país? Vamos a ver nuevamente, la inversión extranjera directa es una alternativa, pues claro, así se demuestra la evidencia empírica nuevamente. Cuando se hace un análisis de países que atraen inversión extranjera directa a través del tiempo, tiene mejores resultados sobre todo en crecimiento, en generación de exportaciones, generación de empleo. Pero nuevamente, la inversión extranjera directa es beneficiosa para una economía siempre y cuando pueda establecer los vínculos o el derrame necesario, un efecto oleaje en la economía costarricense que abarque diferentes sectores. Eso es lo que ha ocurrido en Costa Rica. La inversión directa, extranjera directa, no ha tenido ese derrame, probablemente por algunos problemas de oferta nuestro, algunas economías que exigen ciertas características en productos o insumos que ellos requieren, que prefieren mejor traerlos del resto del mundo, ¿verdad? Y no producirlos internamente, y por que hemos hecho lo que llaman en teoría competencia de la chiquilla guapa, le llaman, o de la novia, ¿verdad? En el sentido de que le estamos dando muchos beneficios a la inversión extranjera directa sin medir el aporte posterior, ¿verdad? Yo diría que las zonas francas perfectamente pueden contribuir con algún porcentaje razonable de impuestos y no que tengan cero impuestos. Y eso, pues utilizar esos recursos para reducir las vulnerabilidades que pueden generarse a partir de un enfoque de apertura económica en otros sectores menos favorecidos. Buenas noches. Lo felicito, muy buena presentación, doctor. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué fue lo que pasó con ese modelo de exportaciones no tradicionales que, de acuerdo a sus figuras, no fue eficiente o tan exitoso como otros modelos que mostró en otros periodos? Y la segunda pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno para crear un mejor ambiente político para que avancen los planes fiscales, sabiendo del problema del manejo de los recursos en el gobierno, digamos, de exceso de salarios, exceso de empleo, mala distribución, mal uso de los recursos, comisiones colectivas, pensiones millonarias en ciertas personas o grupos de interés económico? Sí. El modelo de promoción de exportaciones no tradicionales a terceros mercados, en realidad lo que hizo fue modificarse, sobre todo la parte digamos, del libre flujo de capitales a partir del 90, llamémoslo así, y eliminar aquellos incentivos que prácticamente iban a solo un sector, que es el sector exportador. Y casualmente hay estudios que demuestran que a partir del 83 fue cuando empezó a verse más el deterioro en la distribución del ingreso de este país, porque la economía costarricense generó nuevamente muchos traslados de recursos al sector casualmente exportador, el sector que se beneficiaba sin que tuviera un derrame, nuevamente ese beneficio en otros sectores. Entonces, probablemente el exceso de incentivos para el sector exportador fue lo que hizo que ese modelo fuera muy caro de mantenerse, en el sentido nuevamente del subsidio que otros sectores le daban al sector exportador. Sin embargo, a partir del 90 lo que se hace es eliminar esos subsidios y abrir la cuenta de capitales del país, el libre movimiento de recursos, y básicamente se sigue con el mismo, o sea, la base de promoción de exportaciones continuó. Ahora, en la parte de finanzas públicas y de la posible mejora de ese balance, ahí sí es bien complicado, ¿verdad? Porque es una cuestión política, ¿verdad? Y si usted se fija, los señores que hoy en día están en contra de hacer algo, cualquier cosa que mejore el tema fiscal, son los mismos que hace 2 años estaban a favor, ¿verdad? Nada más que hoy las condiciones son otras. Allá hace 2 años estaban en el poder, hoy están en la oposición. Entonces, cuando no hay voluntad política, pues obviamente no se puede hacer prácticamente nada. Y si no hay un liderazgo suficiente para
convencer a las diferentes fracciones de que no hacer nada en este momento castiga más a la sociedad costarricense, ¿verdad?, que hacerlo, ¿verdad? Entonces, simplemente digamos que el futuro en esa parte, yo les digo así, ¿no?, desde mi perspectiva, es realmente preocupante. No hay voluntad absoluta en la Asamblea Legislativa de pasar nada que tenga que ver con la parte fiscal. Y el problema es que cada día que pasa, esa situación agrava más la estabilidad macroeconómica de este país. Ya no aguanta. O sea, lo que hay que decir es que en este momento Costa Rica tiene que hacer algo y no lo está haciendo. Y entonces, ¿qué es lo que está planeando el actual gobierno? Buscar financiamiento. Buscar nuevas modalidades de financiamiento. Probablemente no se extrañen si por ahí aparecen financiamientos por China. Ya no les van a aprobar emitir bonos en los mercados internacionales como hasta ahora. Entonces, recuerden que en eso se lograron colocar 4.000 millones de dólares, 1.000 millones cada año, y probablemente ahora lo que va a hacer es una negociación directa, por ejemplo, con el gobierno de China, para que le haga un préstamo, no sé, de 5.000 millones, tal vez 1.000 también cada año, 1.500 cada año, para poder hacerle frente a eso. Se acabó. No más. El Banco Central no financia al gobierno, que es una decisión que va por buen camino, no le da un solo 5 al gobierno, como lo hacía en los años 80, y que fue realmente catastrófico. Llegamos a una inflación, bueno, se lo hubieran ido 80% en un año. Entonces, eso no es factible, pero sí están buscando canales no tradicionales de financiamiento, dado que hay una inacción legislativa en temas de la parte fiscal. Buenas noches. Precisamente lo que comentaba de la falta de voluntad política para tomar acciones con respecto a lo que es el déficit fiscal. Uno de los pocos, y aprovechando su posición en el Banco Central, unos pocos organizaciones con músculo, con palanca para impulsar o mover engranajes, dentro de su rol, ¿qué podría hacer el Banco Central? O sea, ya se sabe que no hay financiamiento por todo lo que sucedió en el pasado, pero ¿qué podrían hacer? ¿Hay alguna estrategia en ese sentido o simplemente no pueden influenciar en eso, a pesar de que uno de sus objetivos es precisamente la estabilidad interna? El ministro de Hacienda es parte de la Junta Directiva del Banco Central y el presidente del Banco Central participa en el Consejo de Gobierno. Lo que el Banco Central ha dicho es: no tenemos, como bien lo dijiste, utilicemos ese término, músculo para doblarle el brazo a don Helio Fallas, ¿verdad? En todo caso, don Helio Fallas y sus compañeros, al igual que se hizo en el pasado, ya más o menos han dicho qué es lo que se tiene que hacer, pero tiene que ser aprobado por la Asamblea y ahí no se va a aprobar. Pero entonces el Banco Central dice: nuestra contribución a la sociedad costarricense es seguir trabajando en estabilizar precios. El artículo 2 de la ley orgánica del Banco Central dice: usted tiene que lograr la variación en los precios más baja posible. Y eso es lo que ha venido haciendo el Banco Central, ¿verdad? Algunos sectores lo ven negativo incluso, porque en la medida en que no se pueda incrementar el gasto fiscal para reactivar la economía, uno podría decir, bueno, apliquemos una política monetaria expansiva para reactivar la economía. Sin embargo, el Banco Central dice: eso no lo vamos a hacer, seguiremos con nuestro camino, que es, o por el camino de que la ley establece, que es manejar la política monetaria de acuerdo a la cantidad de bienes y servicios que hay. Es decir, si se estima que la producción crece un 6%, la liquidez puede subir un 6% y no más que eso. Es lo único que puede hacer el Banco Central, porque la parte fiscal sí está totalmente supeditada a lo que el Ministerio de Hacienda pueda realizar. ¿Alguna consulta adicional? Don Rigo, yo tengo 4 preguntas, pero dado que el tiempo ya nos ganó, le voy a hacer una. En el 2008, cuando estábamos en la crisis, destacó mucho el hecho de que medidas tomadas por el Banco Central blindaron la economía y evitaron que las consecuencias hubieran sido mayores. Si mal no recuerdo, uno de esos
elementos de blindaje era acumulación de reservas. La pregunta que yo tengo es si ese acto del Banco Central fue consecuencia de una previsión como resultado de un proceso de inteligencia económica o, como dicen en Mercado Heredia, fue una guava. No, en realidad, en el Banco Central, desde que la política fiscal, como observábamos en la gráfica, fue utilizada con un enfoque contracíclico, es decir, se aumentaron los gastos para evitar un efecto mayor en la producción con fines políticos, ¿verdad? Y se sabía que esos gastos no tenían vuelta atrás, es decir, no eran gastos que se iban a mantener en el tiempo. Entonces, como bien lo dijiste, el Banco Central dijo, tenemos que trabajar en dos ámbitos, estabilidad interna y estabilidad externa. Estabilidad interna medida por la inflación más baja posible. No sé si usted recuerda que en ese momento los sectores decían, ¿cómo es posible que la economía internacional esté deprimida y el Banco Central siga aplicando una política monetaria contractiva? Es una política monetaria que no inyectaba liquidez para que hubiese más consumo, más demanda, más producción. Y el Banco Central siempre dijo, la función es lograr la inflación más baja posible. Y por otro lado dijo, bueno, vamos de igual manera a tratar de blindar, si se quiere, no solamente comprando reservas, sino también teniendo a mano mecanismos de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional y con el Fondo Latinoamericano de Reservas, por si en un momento determinado hay un ataque especulativo contra la moneda, tener la capacidad de defender ese ataque especulativo. Y afortunadamente, esa lectura que hizo el Banco Central y algunos otros funcionarios, no solamente del Banco Central, el Consejo de Gobierno, este señor, el banquero, que ya ahorita se me da el nombre, Lieberman, el apellido, don Luis, hicieron una muy buena lectura y en realidad, si algo ha hecho que Costa Rica no tenga a esta fecha una peor calificación de riesgo país, ha sido el tema de la inflación y el tema del incremento que se ha visto en la capacidad de pagos del país en términos de reservas como proporción del Producto Interno Bruto, que estamos, como les decía hace un rato, a niveles de Chile, de Colombia, de México, que son economías, por lo menos, sobre todo Chile, que tienen una percepción de riesgo mucho más favorable que la que tiene Costa Rica a la fecha. Muchas gracias. Yo creo personalmente que esta presentación de esta noche de don Rigoberto es una de las mejores presentaciones que yo he escuchado, don Rigo, sobre el tema de Costa Rica y estabilidad macroeconómica. Y lo interesante de esto, muchachos, es que establece una base, ¿verdad? Establece lo que uno llama una línea base de una serie de variables conjuntadas en esta presentación que le dan base a uno para darle seguimiento, ¿verdad?, al desempeño de la economía, porque ya no estamos viendo hechos aislados, sino que ya los tenemos en un modelo. Entonces, yo los insto a que, yo no sé si tendremos posteriormente la oportunidad de contar con esta presentación, de manera que la distribuyamos y que efectivamente nos sirva de base para poder nosotros darle seguimiento. Y otro tema importante que yo considero es que a veces los administradores vemos los temas económicos como un hecho aislado, ¿verdad? Le damos cierto seguimiento, pero es como darle seguimiento al cine o al arte, qué sé yo. Realmente debemos incorporarlo, ¿verdad?, en nuestro esquema de análisis. Entonces, por favor, no veamos a micro y macroeconomía por allá abandonados en el programa, sino que démosle seguimiento a estos temas que finalmente tienen un impacto en las decisiones que tomemos. Y en especial temas como los análisis, proyectos de inversión, la planeación estratégica, en fin, requieren que estemos empapados de todo esto. Don Rigo, muchísimas gracias, de verdad que ha sido una extraordinaria presentación. La universidad no quiere que usted se olvide de nosotros, especial en esta noche, ¿verdad? Y queremos entregarle un certificado que textualmente lee: la Universidad Fidelitas agradece por su participación como expositor al señor PhD Rigoberto Torres Mora por su presentación en la charla con el tema Costa Rica, principales riesgos para la estabilidad macroeconómica,
San José, Costa Rica, 2 de junio de 2015. Está firmada por el MBA José Eduardo Araña Molina, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Quiero hacer la entrega a don Rigo para que se acuerde de nosotros. Mucho gusto. Un aplauso ahí para don Rigo. Sí, adelante. Hay aquellos que tienen ese gusanito de fortalecer la parte de análisis de entorno externo, si se quiere, a nivel de persona o empresa. Hay un curso, le comentaba a algunos de los compañeros hace un rato, hay un curso que se va a desarrollar a partir del 23 de junio por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama la estabilidad macroeconómica en América Latina. Es un curso virtual y es gratis, ¿verdad? Lo más importante, no hay costo. Y en realidad, para aquellos que quieren conocer un poco más, como lo decía don Carlos, de esa realidad que nos envuelve, que nos afecta día a día, pues los insto a que matriculen ese curso. Voy a compartir con don Carlos el link para que lo pongan en alguna parte si ustedes gustan y puedan, el que esté interesado, acceder y llevar ese curso. Al ser virtual, ustedes manejan su horario de acuerdo a su realidad personal y laboral, de manera que realmente vale la pena. Sí, valórenlo. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Yo estoy seguro que no han salido decepcionados ni nada por el estilo, ¿verdad? Más bien entusiasmados y con mayores deseos de conocer más sobre estos temas. Les solicitamos atentamente salir por esta puerta a su mano izquierda. Muy buenas noches y gracias.